Tenemos a la prueba de rachas, que es una prueba para probar si los datos han sido recolectados o si los datos se presentan de forma aleatoria. Luego tenemos las pruebas de capa y la W de Kendall, que básicamente son estadísticos de concordancia, ¿no? Básicamente para ver si jueces o pruebas de repente concuerdan en sus evaluaciones. Y entonces, esto de repente, tanto capa como la W de Kendall, puede que lo podamos asociar a lo que es la validez de expertos. Sin embargo, en su momento se dijo pues que no había un estadístico específico pues para poder probar la validez de expertos, ¿no? Básicamente era con lo que era la VDI, que era el coeficiente exacto, y algunas pruebas como kappa o W de Kendall simplemente iban a servir para ver si esos resultados pudieran o no ser significativos, ¿no? Ya, o si al menos coinciden o no. Pueden coincidir, pues, rechazándote de repente tu instrumento, como que pueden coincidir aprobándote tu instrumento también, ¿no? Entonces, las pruebas solo miden concordancia. No te van a decir, pues, si el instrumento es válido o si el instrumento no es válido, ¿no? Para eso no están hechas las pruebas, simplemente para medir concordancia. Entonces, son esos tres estadísticos que vamos a ver el día de hoy. Y como en todas las sesiones, pues siempre recordar un poquito de lo que ya hemos abarcado clases anteriores. Entonces, ya nosotros a estas alturas conocemos la parte de la estadística, bueno, la parte teórica, conocemos lo que es la parte de la estadística descriptiva, la parte de la estadística inferencial, parte teórica, y también lo que es la parte práctica. Entonces, ya estamos hasta el momento en la capacidad de poder hacer cualquier capítulo de resultados sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Ya entonces, la descriptiva pues me permite observar, recoger, organizar, transformar, simplificar y describir los datos, básicamente. Ya entonces, y la estadística inferencial me permite formular y comprobar mis hipótesis. Ya entonces, básicamente son las dos técnicas principales que hemos aprendido y luego más adelante veremos también lo que son los temas de las revisiones. ¿Qué más? Luego debemos recordar nuestras variables estadísticas. Nuestras variables estadísticas, que básicamente son las escalas, o en las escalas tenemos cuatro básicamente. Ya lo que es la nominal, la ordinal, o intervalo y la de razón. Cuatro escalas de medida que van a ser importantes, ya saben ustedes, para poder escoger el estadístico correspondiente, ¿no? Si no conocemos esto, ya saben ustedes que va a ser difícil poder elegir algún estadístico en específico. Luego tenemos la regla de decisión. Y esta regla, ustedes también ya saben que es bastante sencilla, lo vamos a utilizar en todos los estadísticos, ya lo hemos usado incluso pruebas de normalidad, pruebas de homogeneidad, para el tema de las comparaciones, para el tema de las correlaciones, ¿no? Para el tema de la esfericidad también. Entonces, siempre va a estar presente esta regla de decisión. Luego sabemos que podemos hacer pues un análisis paramétrico y un análisis no paramétrico. En los análisis paramétricos, ya saben, entran todas las variables cuantitativas y que además deben de cumplir la distribución normal, ¿no? Ese es un requisito. Y por ahí adicional, pues probar la que es la homogeneidad de la varianza, simplemente para distinguir qué prueba voy a hacer, pero dentro de las paramétricas, nada más. Algunas pruebas conocidas de Student, ANOVA y Pearson dentro del análisis paramétrico. También tenemos la Terry-Welch y también ANOVA-Welch. Y en el análisis no paramétrico, recordemos que esto me sirve para todas las variables, no discrimina, y obviamente la distribución, pues, en este caso es libre, bueno, distribución libre. Estadísticos que hemos utilizado: Wilcoxon, McNemar, Q de Cochrane, U de Manguine, el H de Kurzarbal, Spearman, V de Kendall, Chi cuadrado, y todos los estadísticos que hemos visto dentro de la Chi cuadrado. La fila, V de Kramer, de contingencia, Tau C de Kendall, ¿no? La de Sommer que hemos visto también, ¿no? Algunos estadísticos complementarios. Y que vamos a seguir viendo el día de hoy, porque estas pruebas que vamos a ver hoy también son no paramétricas. Listo, entonces el estadístico que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con el tema de la recolección de datos, sobre todo con el tema del muestreo, básicamente, ¿no?
Para ello, pues hay que recordar un poquito lo que es la población. Ya sabemos que es la totalidad que queremos investigar, ya sabemos que existe el tipo finita, el tipo infinita, ¿no? Una puede ser determinada y las otras de repente no pueden ser determinadas o simplemente son muy grandes. Después de ello se sabe que siempre vamos a analizar, cuando no podemos analizar o no es factible analizar toda la población, vamos a tener que analizar una muestra, que es básicamente una proporción, una fracción de esa población que se supone tiene que ser representativa, tiene que ser suficientemente grande y debe ser aleatoria. Suficientemente grande, pues digamos como mínimo recomendable 250. Eso no quiere decir que no pueda ser pues una muestra más pequeña, ¿no? De poder se puede, no hay ningún problema, pero si queremos garantizar buenos resultados ya para trabajos futuros, comenzar a utilizar muestras un poquito más grandes que la que has hecho pues en tu trabajo anterior. Bueno, si en tu primer trabajo hiciste 50, pues en el siguiente trata de hacer más, 80, 100. Y si en el segundo trabajo hiciste 100, pues ya en el siguiente métele 150, 200, o sea, vas agrandando tu muestra, pues, ¿no? Eso quiere decir que tus resultados van a ser incluso más confiables todavía. Y el tema del aleatorio también ya saben, es importante, eso sí, ¿no? Para garantizar que se coja de toda la población. Y muchas veces se recomienda utilizar siempre lo que es el estratificado, pues, ¿no? Para coger o estratificar o agruparlos y en base a esos grupos utilizar pues proporciones, ¿no? Para garantizar que se coja de todos los grupos. Y así decimos que la muestra es totalmente aleatoria, por ejemplo. Y luego, pues, escogerlo con el método del aleatorio simple, pues, ¿no? Hacer un sorteo y escoger cada uno. Y después recoger los datos también de manera aleatoria. Eso a través del muestreo, ya sabemos. Probabilístico, no probabilístico, eso también ya lo hemos abarcado en la parte teórica y también en la parte práctica. ¿Por qué hemos recordado esta parte? ¿No? Por el tema de que vamos a ver el estadístico de rachas. Este estadístico, ¿qué es lo que permite, no? Básicamente me permite probar si mis datos provienen de una muestra aleatoria, me dice. O en otras palabras, podríamos decir si es que yo he recolectado los datos de forma aleatoria. Bueno, al menos cuando uno hace un análisis de datos o recolecta datos, se espera que cuando tú vayas reuniendo los datos se vayan presentando de manera aleatoria. Pues. Si, por ejemplo, hacemos un cuestionario Likert, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú vayas a encuestar a la primera persona, de repente la primera pregunta te responderá 5. Vas a la segunda persona, la misma pregunta te responderá de repente 5. Vas a la siguiente persona, te responderá 4, la siguiente te responderá 3, la siguiente 2, la siguiente 1, la siguiente 5, la siguiente 4. Pero siempre va a ser aleatorio. No, no se va a dar, no se va a dar, no se ha visto, no se ve que cuando tú comiences a encuestar, pues todos te digan 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Los 20 primeros 5. Y los 20 que siguen 4. Los 20 que siguen 3. Los 20 que siguen 2. Los 20 que siguen 1. No, no se ha visto, no se ve, ¿no? O al menos no se espera que esos datos sucedan. ¿Por qué? Porque se supone que el recojo de datos ha sido aleatorio, pues, ¿no? Entonces no se puede, o al menos no se admite ese tipo de datos cuando se va recolectando. Y aquellos que han recolectado los datos pueden dar fe de ello, pues, ¿no? Siempre va a ser de esa manera, 5 4 3 3 2 1 4 4 3 5 5 5. Siempre se van a ir presentando los datos de manera aleatoria. No van a ser iguales siempre. Entonces, eso es lo que prueba este estadístico, ¿no? El estadístico de rachas. Que los datos, conforme se vayan presentando en tus datos que has recolectado, sean de forma aleatoria, no tengan una distinción o no tengan una tendencia. Este se utiliza para una muestra y se recomienda pues para muestras grandes, me dice la teoría, pues, ¿no? ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Pues para todas las escalas, sean cualitativas o sean cuantitativas, siempre y cuando los datos pues estén codificados. ¿Y qué me dicen sus hipótesis? ¿Sabes qué? La hipótesis nula me plantea que la muestra es aleatoria y la hipótesis alternativa me dice que la muestra no es aleatoria. O básicamente que los datos se han recogido aleatoriamente o que los datos no se han recogido de forma aleatoria. ¿Correcto? Eso es lo que me prueba Rachas. Hay algunos
Si no me equivoco, alguna vez he visto unos artículos que sí usan el tema de la prueba de rachas para garantizar que sus datos sean recolectados aleatoriamente, ¿no? Que nosotros lo podemos utilizar en nuestros trabajos de investigación en tesis. Sí, si que quieres garantizar que hayas recogido bien los datos, lo puedes hacer. Puedes complementar. Te puede decir, tus datos son aleatorios, sí, lo he hecho de manera aleatoria. Y además, mire, he hecho el estadístico de rachas y sí, pues no. Con este estadístico también compruebo que los datos se han recolectado de manera aleatoria, pues no. Otra forma o alguna forma de poder probarlo estadísticamente. Entonces, esa es prueba de rachas, ¿qué más? ¿Y qué significa, pues, que no de repente sea aleatorio, ¿no? ¿Qué hace la prueba de rachas? Entonces aquí tenemos algunas observaciones, o al menos cómo se agrupan los datos conforme se van presentando. Y aquí me dice tendencia aleatoria y tendencia no aleatoria. Acá tenemos, por ejemplo, este cuadrante de acá. Me dice que es no aleatorio. Entonces, ¿qué significa? Que se supone que los datos tienen una tendencia ya marcada. O sea, yo puedo distinguir que de repente cuál es el dato que sigue, ¿no? Entonces, comenzamos con las observaciones mirando y veo que los datos tienen una tendencia de subida. Como de repente si yo levanto mi dato Likert, de repente las primeras 10 son uno, como les dije, las siguientes 10 son 2, las siguientes 10 son 3, las siguientes 10 son 4, las siguientes 10 son 5. ¿Qué quiere decir? Que ahí no he recolectado mis datos aleatoriamente, bueno, de repente lo he llenado a dedo nada más, los he inventado los datos. Entonces tengo una tendencia marcada. Esta me dice no aleatoria, hay una tendencia marcada, se distingue cómo van los datos. Segunda, que es la parte de abajo, otra forma de ver que no es aleatorio de repente con la prueba de rachas, que sigue esta tendencia, me dice una tendencia periódica, ¿no? ¿Qué hacen los datos? Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Entonces, ¿qué pasa con los datos? Que tiene una tendencia marcada también, pues, ¿no? Una tendencia, dice, periódica. Entonces yo predigo cuál es su comportamiento, así, va así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, eso me dice, ¿sabes qué? No es aleatorio. Bueno, mira cómo están los datos. Igualito, no hay aleatoriedad en esos datos. Y la última, la tercera de acá, también, conforme va agrupando los datos, ¿qué me dice? Tengo datos bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos. Y toda la tendencia es así, bajos, altos, bajos, altos. Entonces, también, bueno, ¿qué tengo? Que esto de acá, por ejemplo, no es aleatorio. ¿Por qué? Porque yo sé, yo puedo distinguir cómo ya va pues esa forma, ¿no? Siempre va a subir, siempre va a bajar, siempre va a subir, siempre va a bajar. Entonces, esos datos no los recolecté de manera aleatoria. A diferencia de repente del primero que me dice, esto sí es aleatorio. ¿Por qué? Porque tengo una observación que sube poquito, luego baja, sube bastante, baja un poquito, sube, baja bastante, sube bastante, baja poquito, baja poquito, baja poquito. Y por acá de repente sube un poquito, baja bastante, sube bastante, baja, baja, baja. Y o sea, no tiene una tendencia establecida, como los demás casos, que sí veía la tendencia bien marcada, o al menos una forma como los datos iban a ir presentando. Entonces, eso es lo que mide de repente, o lo que mide la prueba de rachas. Eso es lo que hace. Establece si es posible ver que los datos han sido recolectados de manera aleatoria o no. Eso es prueba de rachas. Así de sencillo, para probar que los datos han sido recolectados de manera aleatoria. Luego, si ya pasamos rachas, tenemos el estadístico de capa, que básicamente es para poder probar concordancia entre puntuaciones de evaluadores. Pueden ser de dos a más evaluadores. Pueden ser variables nominales o pueden ser variables ordinales también. Son cualitativas en ambos casos. Ya tenemos, por ejemplo, la capa de Cohen, que solamente me va a servir para dos evaluadores, sea nominal o sea ordinal. Solamente dos. Dos expertos, por decirlo así. Ahí está. O dos test, dos pruebas. La cosa que mido dos cosas voy a medir.
Y luego si quiero medir tres a más evaluadores, por ejemplo, en nuestro caso que hacemos evaluación de instrumentos, podría evaluar de tres a más expertos, pero ya no con capa de Cohen, sino con capa de Fleiss, de tres a más evaluadores. Puedes tener 3, 4, 5, 6 expertos, o 10, 11, 12, lo que te recomienda la teoría, que debería ser lo más óptimo. Puedes utilizar una capa de Fleiss, pues, ¿no? Para ver si concuerdan. Eso no quiere decir que el instrumento va a ser válido, solamente te va a decir que están concordando nada más. Puede ser un buen complemento para cuando de repente la mayoría de tus expertos te dicen que el instrumento es válido, o cuando te sale un coeficiente superior pues a 0,8 en la V de Aiken. Bueno, fácilmente lo complementas con la capa de Fleiss para ver si todos concuerdan estadísticamente. ¿Qué me plantea la hipótesis nula? Las puntuaciones de los evaluadores no están asociadas, y la hipótesis alternativa, las puntuaciones de los evaluadores están asociadas. Eso es lo que me dice las hipótesis estadísticas de capa. ¿Qué más? Luego tenemos la W de Kendall, que esta prueba solamente es para ordinales, ¿no? La anterior era para nominales y para ordinales. Ya, que me permite igual probar concordancia entre evaluadores, igualito. Muy similar a la capa de Fleiss, bueno. Capa de Fleiss pues, para nominales y ordinales, aunque más se usa pues para nominales. Y las hipótesis estadísticas pues son siempre la misma, ¿no? Hipótesis nula, las puntuaciones de los evaluadores no están asociadas. Hipótesis alternativa, las puntuaciones de los evaluadores están asociadas. Listo, hasta ahí consultas, parte teórica. Yasmil, cuando dices que las, buenas noches, Yasmil, cuando dices que las variables están codificadas, o sea, estamos hablando de una escala de Likert, propiamente dicho, ¿no? Cuando digo que están codificadas, quiere decir que las vamos a codificar con el numerito, pues, ¿no? Que estamos acostumbrados. Si es nominal dicotómica, 0 y 1, ¿no? Si Ya, es y si es ordinal, escala de Likert, si es Likert, 1, 2, 3, 4, 5, o 0, ya, 1, 2, 3, 4, ¿no? Hay que codificarlas, como lo hemos trabajado. ya, esto de la prueba de rechas también es para las dos variables, ¿no? Cualitativas y cuantitativas, como Sí, para ambas. especifica. Perfecto. ¿Y para qué tipo de investigación, más o menos se aplica esta escala de rachas? Lo he visto en ingeniería, lo he visto, creo que se ve este tema, pero también aplica para otras ciencias, me imagino. Lo puedes aplicar para cualquiera, ¿no? No hay ningún problema. Pero como tú dices, más de repente se usa más en algunas áreas, pues, ¿no? Porque casi en ciencias administrativas, por ejemplo, no se ve mucho. Pero eso no quiere decir que no la pueda utilizar, pues, ¿no? Como tú dices, de repente la has visto más en ingeniería, de repente ahí se usa más por el tema también de los experimentos, que tenemos que garantizar, pues, que sea de repente todo aleatorio, ¿no? Pero los experimentos se espera al menos que todo sea aleatorio. Entonces, la prueba de rachas, al utilizarla, pues me va a decir, pues, si los datos tienen una tendencia aleatoria o no, pues, ¿no? O de repente los he inventado, y cuando uno inventa se nota, pues, ¿no? Entonces, la prueba de rachas te puede ayudar de repente a mitigar eso, ¿no? Para ver si es aleatorio o no. Entonces, pero puede ser para cualquier área, no hay ningún problema. Y el diseño de investigación, También para eh, cualquier diseño. ya, para cualquiera, perfecto. Ya está, entonces, a ver, voy a enviarle los archivos, creo que todavía no los he subido. Vamos a enviarlos al grupo.
Ya está listo. Entonces, vamos a comenzar ya con la parte práctica. Estas pruebas son sencillas. Nosotros ya conocemos la parte teórica, la parte práctica de todos los otros estadísticos. Así que esto facilito, podríamos decir papayita, ¿no? O sea, como lo anterior que ya hemos visto ha sido sencillito, el tema de la interpretación del p-valor y todo lo demás ya lo conocemos, esto va a ser también recontra facilito. Entonces, simplemente, ustedes ya saben, toda la parte estadística, el punto más fuerte es la teoría. ¿Conocen la teoría? Ya la parte aplicativa es más rápido. Entonces, prueba de rachas, recordando, es una prueba no paramétrica, se emplea para probar si los datos, me dice, provienen de una secuencia aleatoria. Es decir, trata pues de ver si es que una muestra ha sido aleatoria o no. Básicamente, eso es lo que me permite la prueba de rachas. Es una muestra para todas las escalas, tienen que estar codificadas. El tema de la codificación, entendemos que todo debe estar codificado. Porque recordemos que en el SPS nosotros también podemos trabajar los datos simplemente como cadena, aunque no lo hemos trabajado de esa manera, ¿no? Pero también se puede, ¿no? Pero para procedimientos estadísticos, trabajarlo como cadena no nos va a ayudar. Si de repente solamente quiero la estadística descriptiva, hasta ahí sí voy a llegar, si es que lo quiero trabajar como cadena, ¿no? Pero si lo quiero trabajar una estadística inferencial, va a necesitar estar codificado. Y eso es como ya lo hemos visto. Ya entonces, ¿qué más me dice? Muestras grandes. Y para probar pues si los datos han sido recolectados de muestra aleatoria. ¿Cuándo lo usamos? ¿En qué estudios? Pues en todos. En todos los estudios lo podemos aplicar, ¿no? Como dijo el compañero Franz, de repente habrá casos específicos en los que sea necesario, de repente obligatorio, sí utilizarlo. Sobre todo de repente en experimentos en donde los datos sí deben ser, pues de repente recogidos de manera aleatoria obligatoriamente para poder comprobarlo, puedo utilizar este estadístico. Sin embargo, en cualquier escenario se puede dar también, no hay ningún problema. Regla de decisión, ya lo conocemos, así que eso no tenemos mayores problemas. Hipótesis estadísticas. ¿Qué me dice la nula? No existe relación en la secuencia de aparición de los valores de la variable. Eso es lo que me plantea la nula. ¿Cuál es la hipótesis o qué también significa? Que la muestra obtenida es aleatoria. Hipótesis alternativa. Existe relación en la secuencia de aparición de los valores de la variable. La muestra obtenida no es aleatoria. Entonces, esa es la distinción que tenemos nosotros, o al menos debemos de diferenciar en lo que refiere a la prueba de rachas. La nula me dice que son aleatorios, la alternativa me dice que no son aleatorios. Ya, porque decir existe una relación en la secuencia es lo que hemos visto gráficamente, que se sigue una tendencia, ¿no? Bien todo va de subida, bien todo va de bajada, o de repente hay ondas, ¿no? No sé, pero hay una tendencia marcada. ¿Eso qué significa? Que no hay aleatoriedad, que no es aleatorio. ¿Qué más? A ver, un ejemplo. Me dice por acá. Suponga que se realiza un estudio a 80 personas con la intención de saber si comprarían cierto producto. Para ello, a todos se les hace una degustación del producto, para saber si este era de su agrado o no. Se quiere saber si las respuestas de los consumidores están en una secuencia aleatoria. De repente, para probar qué no. Entonces, ¿qué queremos probar? Si a la gente le gusta o no le gusta el producto, nada más. ¿Le agrada o no le agrada? Entonces, se supone que cuando yo vaya recabando la información, ¿no? Va a haber gente a la que le guste y va a haber gente a la que no le guste siempre, ¿no? Yo no creo que se dé el escenario en que al 100% le guste, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje de repente más predominante, puede que sí, pues, ¿no? Para aquellos que de repente, no sé, 80, 90% les pueda gustar y de repente un 10 o 20% no le pueda gustar o al revés, pero no creo que al 100% haya una perfección. Y cuando conforme voy a ir recabando los datos, pues no me voy a encontrar, pues si son 80 personas, las primeras 85 me van a decir sí me gusta y las últimas 5 me van a decir no me gusta, ¿no? Se supone que esas personas que no me gustan o a las que no les gusta van a estar por ahí,
salteaditas, pues, ¿no? De repente las primeras 5 le gusta, la siguiente viene un no me gusta. De ahí viene me gusta, no me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y después de 20 viene el no me gusta. Y se supone que esto va a estar aleatorio. O sea, no va a tener una tendencia como lo hemos visto. Entonces, eso es lo que yo quiero garantizar al momento de recoger mis datos. Entonces, para ello, vamos a seguir los pasos que ya hemos conversado, lo hemos visto en todos los estadísticos. Paso uno, formular mi hipótesis de investigación. ¿Cuál es? Obviamente que la muestra, me dice acá, mira, hipótesis de investigación. La muestra no es aleatoria, que eso es lo que estoy contrastando, se supone, ¿no? Pero fácil, y mi hipótesis de investigación puede ser, ¿qué cosa? ¿Sabes qué? Yo quiero probar, pues, que mi muestra sea aleatoria, pues, ¿no? Eso es lo que yo quiero probar, esa es mi hipótesis de investigación. La muestra es aleatoria, ¿no? Pero la estadística, obviamente, eso es lo que va a probar, pues, ¿no? Si la muestra es aleatoria, o también puede probar si la muestra no es aleatoria. Entonces, mi hipótesis es la muestra es aleatoria. Ahí está. Entonces, se supone, debo declarar mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa, que estas hipótesis ya están dadas, ¿no? Al igual que en la normalidad, al igual que en la homogeneidad de varianzas, esto ya está dado. Yo no lo voy a inventar, no le voy a poner la nula por acá, la alternativa por acá. Eso ya me lo ha dicho la propia prueba, ya está estandarizado, ya está teóricamente definido así. La nula que me dice, la muestra es aleatoria, y la alternativa que me dice, la muestra no es aleatoria. Entonces, notes aquí la diferencia, ¿no? Mira, mi hipótesis de investigación es la muestra es aleatoria, es lo que quiero probar, que sea aleatoria. Entonces, ¿qué se debe de probar? Mi hipótesis nula se debe de probar. Entonces, ¿qué debo rechazar? La hipótesis alternativa, ¿no? ¿Y por qué hago esta distinción de repente? ¿No? Porque muchas veces no aprendemos en la parte aplicativa de la estadística que me dicen, no, la hipótesis de investigación es tal y la hipótesis nula es la negación, dice. Entonces, y si no se aprueba tu hipótesis alternativa, no se aprueba tu hipótesis de investigación, dice. O sea, si no se aprueba esta, lo estoy marcando acá, tu hipótesis de investigación no se aprueba. Pero ustedes pueden ver que no necesariamente es así. Bueno, yo puedo querer contrastar que la muestra es aleatoria, pero yo necesito que se apruebe pues la hipótesis nula, ¿no? Eso es lo que yo necesito. Ahí está. Porque por defecto, teóricamente, hipotéticamente se asume que todos los datos son aleatorios. Teóricamente eso es lo que ya se asume. Entonces lo que se contrasta como hipótesis alternativa, pues, es que la muestra no es aleatoria, pues. Entonces, eso es que también saber distinguir, ¿no? No necesariamente se debe aprobar la hipótesis alternativa en todos los escenarios. Habrá casos en que sí, al menos en la mayoría sí es así, pero hay una minoría en lo que no. Entonces, ya tenemos la nula y tenemos la alternativa definida. ¿Qué más tenemos? Regla de decisión, ya sabemos también. Me pide distribución normal. Esto, bueno, esto simplemente lo estoy poniendo porque obviamente es parte del procedimiento, pero como es una prueba no paramétrica, nosotros ya sabemos, no va el procedimiento de normalidad. Ya es una prueba no paramétrica, así que automáticamente se asume que es una distribución libre, sea cuantitativa o sea nominal o sea ordinal. Automáticamente pasa y utilizamos capa. Luego simplemente ya nos queda ejecutar el estadístico en el SPS. Para ello vamos a abrir el archivo prueba de rachas. Listo. Y aquí tenemos los datos. Entonces, lo que tenemos que contrastar puede ser lo de la degustación, habíamos dicho, ¿no? Entonces, la degustación, simplemente la pregunta después se le hizo probar el producto y me dice, ¿te gusta o no te gusta? Simplemente. Esa es la pregunta. ¿Te gusta o no te gusta? Aquí la gente dice, no me gusta, y por acá la gente dice, sí me gusta. Ahí está. No me gusta, sí me gusta. Y acá abajo hay un 10. Este es uno. Este debe ser el último, debe ser uno. El 80 tiene que ser uno. Decía 10 ahí. Ahí está. Las primeras, bueno, creo que es el 50% dice no, 25 y hasta el 80 dicen sí. Ahí está. Esos son los datos. Entonces, ¿qué necesito probar? Si es que es aleatorio o si no es aleatorio la presentación de estos datos.
Aparentemente, según lo que hemos conversado teóricamente, esto me diría que no es aleatorio, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras todas son no, y de ahí viene todita sí. Entonces, aparentemente no hay un orden aleatorio, porque tiene una tendencia, ¿no? Primero no, siguiente sí. Entonces hay una tendencia ahí. Entonces, igual hay que contrastarlo con la prueba, a ver qué nos dice. De repente para la prueba si hay aleatoriedad, hay que probarlo, ¿no? Para ver si se ajusta a lo que hemos conversado también teóricamente. Entonces, ¿cómo hacemos la contrastación de esta hipótesis? Es sencillo. Vamos a analizar, nos vamos a la opción pruebas no paramétricas, nos vamos a la opción cuadro de diálogos antiguos y acá tenemos rachas. Entonces, analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, prueba de rachas. Lo demás ya lo hemos visto. Entonces, acá nos queda ver lo que es rachas. Damos clic. Listo. Entonces, tengo los valores de la degustación, los paso a la derecha, lista de variables de prueba, degustación nominal dicotómica. Y aquí en esta prueba, pues lo que me va a indicar es que le indique un punto de corte, que normalmente es el valor promedio, ¿no? Entonces, pero cuando trabajamos con variables cuantitativas, normalmente es la mediana, o se suele utilizar la mediana. También puedes utilizar la media, también puedes utilizar la moda, me dice. O sea, utiliza puntos de corte, el estadístico usa puntos de corte para poder establecer si hay valores por encima de ese valor promedio o por debajo de ese valor promedio, incluso por debajo o mayor o igual a ese valor. Y con eso establece lo que son, pues, lo que se le llama rachas, pues, ¿no? Así un conteo de rachas. Y en base a ello determina, pues, si hay datos aleatorios o no hay datos aleatorios. Bueno, entonces, para variables nominales dicotómicas, ¿puedo utilizar la mediana? Les digo, ¿no? ¿Puedo usar yo la mediana o no puedo utilizar la mediana? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puedo utilizar el valor de punto de corte mediana para la degustación o no? Pienso que no, Smith, pienso que no, ¿Por qué? porque es una variable cualitativa, ¿no? Y las variables cualitativas no he visto que se haya calculado a mediano, sí. Porque las variables cuantitativas, sí, bueno. Porque Ah, ¿cómo vamos a codificar degustación, ¿no? Por ejemplo, si para la mediana yo tengo que primero ponerlo de forma, ¿no? Ascendente, viendo si es una escala ordinal, pero no, pues no, no veo. Bueno, digo que ajá, no. ajá, correcto, ¿no, Franz? Correcto, ¿no? Excelente. Porque para las nominales, ¿qué hemos dicho? No se puede calcular mediana, pues, ¿no? Esa es la respuesta, está bien. Porque para las nominales dicotómicas, o incluso para todas las nominales, no podemos establecer la mediana. De la ordinal para arriba, o sea, ordinal y cuantitativas, comentamos que sí, ¿no? Algunos autores dicen que ordinal sí se puede, otros dicen que no. Entonces, de ordinal para arriba sí, puedo calcular mediana. Pero una nominal, sea nominal o politómica, no podemos. Entonces, mediana acá no se puede utilizar como punto y corte. ¿Ya? Correcto, correcto. La media, tampoco, pues, ¿no? No podría utilizar la media, porque también es un valor nominal, o sea, no puedo sacar el promedio. La moda, Moda sí sería, ¿no? moda Moda sí sí. podemos utilizar, porque moda es un valor de cualquier tipo de variable. Entonces, moda yo podría utilizar si es el valor que más se va a repetir. Y en una nominal puede ser cualquiera de sus valores, obviamente. Si es una nominal dicotómica, o bien va a ser el cero, o bien va a ser el uno, ¿no? Si es una politómica, obviamente ya será de acuerdo a las categorías que tenga. Pero puede ser cero y uno. ¿Puedo colocar la moda? Sí, fácilmente le acá. ¿Puedo utilizar un personalizado? Por algo está el personalizado. Sí, también, ¿no? Y aquí se suele colocar dos valores. Si es que lo quiero considerar en este nominal dicotómico, solo para los nominales dicotómicos, por ejemplo, puedo colocarle el valor de 0,5, que es el punto medio de los dos, que es ser y 1, o el valor uno, que es el valor del éxito, ¿no? Ser y uno, 1 le puedo colocar. Cualquiera de los dos. Y vamos a probarlo a ver con los tres, a ver qué me sale, pues. Primero vamos a probar con la muda. Ya mi punto de corte va a ser la muda. Y se supone, bueno, todavía no he calculado la moda,
Antes de esto vamos a calcular la moda. Si nos analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, vamos a la degustación y vamos a calcularle cuál es la moda. Pues, esta moda. Continuar y aceptar. ¿Cuánto es la moda? Uno me dice. O sea, sí le gusta. O sea, gran parte de los datos, porque como son dos nada más, se asume que la mayoría ha marcado uno. Entonces ahora sí ya sé cuál es la moda, es uno. Entonces me voy ahora sí. Pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, rachas, degustación, mediana por defecto no, moda le voy a decir nada más y le damos a aceptar. Listo. Entonces, ¿cuál es el valor de prueba? Me dice uno, pues, que ese es el valor que de la moda es uno, obviamente. O el éxito también, si le ponemos uno, vuelve a ser uno. ¿Y qué es lo que hace? Mira, me agrupa casos menores al valor de prueba, casos mayores o iguales al valor de prueba. Eso es lo que me está agrupando ahí, no me dice. Existe esa cantidad y después hay un total de 80 y me dice que hay un número total de rachas, me dice 2. Me ha calculado ese número de rachas. Y luego acá me saca este p-valor. ¿Qué p-valor es? Chiquitito. ¿Eso qué significa? Que me está rechazando la hipótesis nula y me está aceptando la hipótesis alternativa. ¿Eso qué significa? ¿Qué me decía la nula? ¿Y qué me decía la alternativa? Hay que revisar acá. ¿Qué me decía la nula? Que la muestra es aleatoria. Y la alternativa me decía que la muestra no es aleatoria. Entonces, tenemos acá la prueba. Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? Sencillo. Como ya le hemos venido trabajando, en la tabla X se evidencia un valor P igual a 0.000. Este valor es inferior a 0.05. Por tal motivo, se procede a rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que hacemos. Rechazamos hipótesis nula y aceptamos hipótesis alternativa. Es decir, ¿qué cosa decimos? Los datos no son aleatorios, ¿no? Esto de acá. Rechazo nula, acepto alternativa. Es decir, existe relación en la secuencia de aparición de los valores de la variable, esta variable degustación. Por tanto, la muestra obtenida no es aleatoria. Y listo. Entonces, ¿por qué se dio eso? Porque teóricamente ya lo habíamos dicho, ¿no? Aquí hay una tendencia marcada. No, sí. Cuando se supone que va a haber datos del cero, de repente todo para abajo, y ahí viene el sí, ¿no? Y se supone que esa es la tendencia que tiene, es una tendencia marcada. Muy diferente hubiera sido que de repente hubiera habido un grupito por acá, y por acá hubiera habido un uno, otro grupito por acá hubiera habido un uno, otro grupito no por acá hubiera habido un uno, otro grupito bien largo, ¿no? Y por ahí un uno, o al revés, ¿no? Entonces ahí ya no marca una tendencia al menos. Pero acá, todos no y todos sí, pues no hay aleatoriedad de los datos. Como si se hubieran agrupado por un lado todos los que no le gusta por un lado y todos los que le gusta por otro lado. Y así hubiera ido y recogido los datos. Entonces, eso al menos no se espera en un recojo de datos aleatorio. Pues, ¿no? Se supone que es aleatorio. Entonces debe ser variado los datos. Entonces se entiende cómo funciona la prueba de rachas, ¿verdad? ¿Estamos claros? Consultas al respecto. Igual ahorita vemos con otra variable que tenemos por acá, ¿no? Tenemos estrés, tenemos sueldo, dirección de cliente, satisfacción, talla, compromiso organizacional. Vamos a ver. Y vamos a ver, el estrés. Pues vamos a ver. Entonces, el estrés, vemos los datos, cómo se están presentando, ¿no? Y vemos, mira, igual nominal dicotómico, estrés, estresado, no estresado, está estresado, no estresado, y pareciera, o al menos tiene una tendencia de que parece que no es aleatorio, ¿no?
O parece que es aleatorio, diría yo. Tengo un grupo por acá que es de repente, ¿no? Estresado, no estresado, 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 estresado. Pareciera que el orden de los datos se va presentando de manera aleatoria, pero también parece que hay algo marcado, parece, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, está, ¿no? Pareciera que hay una tendencia también marcada, parece. Entonces esto me genera dudas a simple vista, ¿no, mano? Ahorita porque hay poquitos datos, lo estoy viendo así a simple vista, nada más 80 datos. Pero hay encuestas o hay datos en los que tú puedes recoger 200, 300, 400, 1000 datos, incluso más. Y al simple ojo no lo vas a poder ver. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer la prueba. Pero antes de hacer la prueba del estrés, habíamos dicho que en degustación íbamos a probar qué me salía con la moda, qué me salía con el 0,5 y qué me salía con el 1. Bueno, vamos a ver. Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, rachas, ahí está. Habíamos indicado la moda. Personalizado, 0,5 habíamos dicho. Bueno, 0,5. Recuerden acá el SP se trabaja con comas, entonces 0,5. Voy a aceptar. Y mira, acá tenemos los casos, valor de prueba, tenemos el set estandarizado y tenemos Smith, el no se P. ve, no se ve el proceso. Ay, 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 ay. Recién ¿No se ve? apareció. A ver, Recién apareció. Sí, bueno, al allá. menos no he visto todo el proceso. ¿Ah? ¿Puedes hacerlo de Allá. nuevo, por favor? Sí, sí, lo repito, no hay problema. Ahorita lo repetimos. Entonces, habíamos dicho que vamos a hacer con los tres casos, ¿no? Cuando le digo moda, cuando le digo 1 y cuando le digo 0,5. Entonces vamos a repetir. ¿Cómo sería? Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y rachas. Creo que no se vio, de repente se pasó rápido por el tema de, creo que lo hice muy rápido. A ver, analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y rachas. Hecho ello, nos aparece la ventana, la variable de degustación. Ya habíamos indicado la moda anteriormente, pero ahora lo voy a decir personalizado. Y le vamos a colocar 0,5. Y cuando es una nominal dicotómica, tú puedes colocarle 0,5, ¿no? Porque igual siempre va a ir menores que el 0,05 para un lado y mayores que el 0,05 para otro lado, igualito. Y simplemente aceptar. Hecho ello, vamos a poder ver que acá me va a salir el valor de prueba, 0,5. Ya no me sale menores que 0,5 o mayores iguales que 0,5, que era en el caso anterior que cuando le dábamos 1. De frente me pone los casos totales y de frente me indica el número de rachas. El Z, si ustedes se dan cuenta, es igual al caso anterior, ¿no? Igualito, porque me genera la misma cantidad de rachas y la división va a ser la misma y el p-valor es la misma. O sea, me salió igual. Si le indicaba moda o si le indicaba 0,5. Porque es una nominal dicotómica, siempre va a salir igual. Y obviamente si yo le indico pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, rachas, y si yo le indico pues personalizado uno, por ejemplo, que es el éxito, me va a salir lo mismo porque la moda obviamente también es uno. Entonces le damos a aceptar. Ahí está. Y bueno, el valor va a ser igual. Uno, casos totales, número de rachas, set estandarizado y mi p-valor acá, que es el que necesitamos. Y me sale igualito. Entonces, me van a salir datos muy similares. Bueno, iguales, ¿no? Porque es la misma prueba básicamente. Entonces, ahora, ahora sí, vamos a probar el estrés. Vamos a analizar, nos vamos a estadístico, no, perdón, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y nuevamente nos vamos a rachas. Y le digo personalizado uno para que me contraste obviamente con el valor del éxito, pues, ¿no? Porque normalmente se suele utilizar el 0,5 para nominales dicotómicos. Pero vamos a poner uno y le damos a aceptar. Listo. Valor de prueba 1, casos totales 80, número de rachas me dice 2. ¿Qué pasé? Dice degustación nuevamente. A ver, a ver, a ver. Es lo mismo que en antes. Allá. Me olvidé de pasar la variable. Solamente le pasé degustación. Por eso que me está saliendo el mismo resultado.
Entonces, ¿qué necesitamos ahora? La variable estrés. Esta variable estrés personalizado, le dejamos en uno, que es la variable éxito, y le damos a aceptar. Listo. Ahora sí, prueba de rachas, estrés. Valor de prueba 1, caso total es 80, número de rachas me dice 27. Entonces, ahora, ¿por qué me calculó 27 de repente? Y en antes, ¿por qué solo 2? No, lo que hace la prueba de rachas es agrupar, bueno, todos aquellos valores que estén, por ejemplo, por debajo de 1 es una racha, ¿no? Los que estén por encima o igual a 1 es otra racha. Y siempre que se vaya cortando hasta acá, todos estos valores, pues es un solo valor, una racha. Este de acá ya es 1, cambió de valor, es igual o menor a 1, otra racha. Esto cambió de vuelta de valor, ahora es 0, es menor que 1, entonces otra racha. Esto ya cambió, y así lo va acumulando rachas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 27 rachas, me dice. Eso es lo que hace. Me está agrupando 27 rachas. Me calcula el set estandarizado y luego me calcula ¿qué cosa? El p-valor. Y esto lo vamos a llevar por otra hoja. Acá, evaluación de los datos del estrés. Ahí está. ¿Este p-valor qué significa? Los datos se presentan de manera aleatoria o de manera no aleatoria. ¿Qué me dicen? ¿Se presenta de manera aleatoria o de manera no aleatoria? A ver, Aleatoria. aleatoria. A ver, ¿quién dijo aleatoria? Aleatoria. ¿Quién da más? Aleatoria. Escuché por ahí una vocecita aleatoria. Se escuchó bajito. Bueno, a ver, vamos, entonces contrastemos. Vamos a ver, contrastemos. ¿Qué nos dice por regla general? Si el p-valor es chiquito, ya sabemos, automáticamente rechazamos hipótesis nula. Sí, al toque nomás, ¿no? Si el p-valor es menor que 0,05, rechazamos hipótesis nula. Entonces, el p-valor evidenciado aquí es 0,006. O sea, el errorcito se está agrandando. Pero esto es igual, sigue siendo menor que 0,05. Por tanto, igual se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. Se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. Entonces, si no estamos seguros qué dice la hipótesis nula o qué dice la hipótesis alternativa, para eso nos podemos apoyar de qué? De nuestra teoría, pues, ¿no? Porque la teoría ya lo tenemos acá. Entonces, ¿qué me dice? Se rechaza la nula, se acepta esta alternativa. Aceptamos alternativa. Entonces, por acá está acá. Entonces, me dice la prueba, me establece que existe relación en la secuencia de aparición de los valores. La muestra obtenida no es aleatoria, me dice. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, como bien lo había dicho, al de repente al evaluarlo rápidamente, ¿no? Tenemos de repente una tendencia en el agrupamiento que baja, sube, baja, sube, baja, sube, ¿no? Entonces se da de repente esa tendencia. Por eso es que ahí me está saliendo que también no es aleatorio. Entonces, eso es lo que me está saliendo conforme a los datos del estrés. Vamos a probar con dos variables más, con sueldo y con fidelización de cliente. Vamos a ver si es que en estos datos ya una cuantitativa y una ordinal, ¿no? Si establece o no, si es posible establecer aleatoriedad o no en estos datos. Como ven ahí, el dato cuantitativo pues ha recabado los datos de todas las personas que han sido encuestadas. Bueno, entonces aparentemente también presentan un orden aleatorio, ya aparentemente, pero igual hay que comprobarlo, ¿no? Con la pruebita. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos,
pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, rachas. Y aquí le doy restablecer y como es una variable cuantitativa, aquí sí puedo utilizar la mediana o podemos utilizar la media, cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuál de repente es más óptimo? O de repente, ¿cuál es más robusto? La mediana, porque no lo altera la división estándar, no lo altera los valores atípicos de repente. Pero si yo estoy seguro de que de repente hay una división estándar bien chiquita, ¿no? De repente incluso la simetría y kurtosis son de repente algo chicas, ¿no? Valores cercanos al cero, fácilmente puedes utilizar la media. Vamos a dejarlo con el punto de corte la mediana, para ver qué nos sale. Y de ahí podemos marcarle con la media también. Vamos con mediana nada más, para empezar. Ahí está. Entonces, con la mediana me ha salido este resultado, y le voy a calcular también con estas rachas. Lo vamos a calcular con la media también. Y le voy a aceptar. Listo. Entonces tengo dos valores, que obviamente van a ser diferentes. Sí, van a ser diferentes. Porque obviamente el valor de contraste va a ser diferente. Si es que es obviamente simétrica, puede que la media y mediana concuerden. Pero, pero, si tú te vas y calculas analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y calculas pues el sueldo, y te vas a tus estadísticos, media, mediana, de repente moda, tu división estándar, tu asimetría y tu kurtosis, que ya conocemos, ahí está. Media, mediana son diferentes, ahí está. Moda también. La división estándar, mira esa división estándar, ¿no? 385. Es algo grande, sí, es algo grande. La simetría y la kurtosis también son algo grande. Aparentemente no hay distribución normal en esos datos y la división estándar es muy, muy grande. Entonces, ¿cuál sería lo adecuado utilizar? ¿Una media o una mediana? Preferiblemente, pues, una mediana, ¿no? Una media, ¿no? Una mediana. De repente un poquito más robusto. Entonces, la primera de acá, pues. Entonces, ¿esto qué me indica? ¿Cuál es ese p-valor? 0,056 me dice. Esto es ya mayor que 0,05. E incluso si usamos la media, te vas a dar cuenta que incluso con la media es mayor todavía este dato, ¿no? 0,6. En ambos casos, ¿no? En ambos casos, los valores son ahora superiores a 0,05. Entonces todavía tengo evidencias, voy a copiarlo por acá. Entonces, ¿qué me dice? Ahora, ahora ¿qué cosa se evidencia, no? Evidencia que el valor P es 0,056, superior en este caso, que 0,05. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Aunque es un p-valor algo cercano al 0,05, pero ya no me permite rechazar la hipótesis nula, ¿no? Ya el error es bien grande. Entonces ya no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, si no se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué cosa me dice la hipótesis nula? Que los datos sí son aleatorios, pues, ¿no? Acá está, esta es nuestra hipótesis nula. Está acá. Entonces, por tanto, no existe relación en la secuencia de aparición de los valores y la muestra obtenida es aleatoria. Entonces, si queremos probar que los datos van apareciendo de manera aleatoria, necesitamos un p-valor grande, en este caso superior a 0,05, como se está dando en este escenario. ¿Qué valor debemos analizar preferentemente para cuantitativos? Una mediana. Para ordinales, bueno, también una mediana. Para nominales ya saben, si es nominal dicotómica el 1 y si no podemos utilizar la moda también, no hay ningún problema. Eso con cuantitativo. Con una ordinal vamos a ver, fidelización del cliente. Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, rachas. Restablezco, fidelización del cliente por acá, coloco la mediana, no hay ningún problema, y aceptar. Listo. Ahí está. Me genera acá los valores de prueba, me genera los casos de valores de prueba, y me genera acá mi p-valor. ¿Qué me dice? Que sí, también, mira, un p-valor superior a 0,05, es decir, los datos se van presentando
de manera aleatoria. ¿Correcto? No se rechaza la hipótesis nula, los datos sí son aleatorios. Y cuando se levanta pues un cuestionario Likert, normalmente sí se da pues ese tema de aleatoriedad pues en los datos. Así que no hay ningún problema, ahí está. ¿Estamos claros? ¿Consultas? Bien, entonces eso es básicamente la prueba de rachas. Ya algunos, como yo les dije, lo podrán utilizar, otros de repente no. No es una prueba que se exija de repente. Pero si lo quieres incluir en tu trabajo, no hay ningún problema. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más nos está quedando pendiente? El tema de las estadísticos de concordancia. Estos estadísticos también son sencillos. Entonces, en primer lugar, tenemos a capa. Teóricamente ya lo hemos conversado, ¿no? ¿Qué me dice capa? Puede evaluar de dos a más evaluadores. Puede ser para nominal y puede ser para ordinal. Entonces, si son dos, solamente evaluamos capa de Cohen. Si son de tres a más, evaluamos capa de Fries. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver y vamos a abrir acá el estadístico de capa y vamos a abrir el Word. Y también vamos a abrir lo que es el SPS de una vez. Listo. Acá tenemos y vamos a abrir nuestro Word primero. ¿No? Y en el Word siempre repetimos pues la parte teórica. Entonces, prueba de capa, una prueba no paramétrica, la empleamos para probar si es que hay concordancia de puntuaciones entre evaluadores, bien capa de Cohen o bien capa de Fritz. Una muestra, escala cualitativa, lo que me pide, bueno, escala sería nominal, que sería simplemente variable cualitativa, escala nominal u ordinal para todos los estudios. La regla de decisión es la misma y la hipótesis nula, acá está. ¿Qué decíamos? Las puntuaciones de los evaluadores no están asociadas, decíamos la hipótesis nula, es decir, no hay concordancia. Y la hipótesis alternativa me decía las puntuaciones de los evaluadores las puntuaciones de los evaluadores están asociadas. Es decir, que hay concordancia. Correcto, entonces, hipótesis nula, no hay concordancia. Hipótesis alternativa, hay concordancia. Además, es preciso señalar pues que el valor de capa presenta un baremo, ¿correcto? Hay una baremación. Al igual que ya lo hemos visto en la correlación o lo hemos visto de repente con los estadísticos de chi cuadrado de phi y otros, hay un baremo establecido para saber qué tanto concuerdan los evaluadores o qué tan grande es esa concordancia. Entonces, ¿qué me dice? De 0 a 0,20 pues es discreto acuerdo, de 0,21 a 0,4 regular acuerdo, de 0,41 a 0,60 moderado acuerdo, de 61 a 80 un sustancial acuerdo. Y si es superior a 0,8, pues es considerado como un acuerdo casi perfecto. ¿Qué más? Entonces, ahora sí vamos a ver ya el ejemplo concreto. ¿Qué me dice? Se ha realizado un instrumento para medir el compromiso organizacional. Para ello, se recurrió a la valoración solo de dos expertos a fin de que pudieran valorar y ver en qué instrumentos y ver que este instrumento sea aplicable. Bueno, en la práctica nos piden mínimo tres expertos. Incluso la teoría nos dice que debería ser incluso de 10 expertos a más todavía, ¿no? Entonces, esto es a manera de ejemplo para ver cómo funciona con dos expertos. Y yo sí he visto en algunas oportunidades que algunos lo hacían solamente con dos expertos, sus instrumentos, por ejemplo. Incluso hasta con uno a veces. Pero eso no es lo recomendable.
Ya entonces, vamos a poner ejemplos, dos expertitos nada más, que han evaluado instrumento para medir el compromiso organizacional. Se supone que ya se supone, dice mi VDI, quien o al menos todos, al menos la mayoría de puntuaciones ha dicho que sí, sí es bueno el instrumento. Este estadístico es para simplemente comprobar que de verdad ambos coincidan nada más y coincidan estadísticamente. ¿Qué me dice la Profesor, hipótesis? profesor, Sí, una pregunta. Una sí, pregunta. Irene. Es lo que se dice que es la validación psicométrica? ¿Eso es? Porque yo he escuchado, dice, el instrumento hay que validarlo, hay que hacer una validez psicométrica. ¿O es otra cosa? No, no, no. Lo que es la validez psicométrica ya lo hemos visto cuando vimos el tema de la validez del instrumento, ¿no? Y ahí vimos validez y confiabilidad del instrumento. Entonces, la validez psicométrica del instrumento se refiere a lo que hemos visto. Uno, confiabilidad, ¿ya? El otro es lo que es el análisis o la validez de constructo, que es el análisis factorial confirmatorio y el análisis factorial exploratorio. Esos tres van juntitos. Eso es lo que se refiere a las evidencias psicométricas del instrumento, ¿no? Y aparte de que tiene que tener pues su validez también de contenido, pues. Y la última que nos falta, la validez de, ¿cuál era la otra? Teníamos tres validez, contenido, Constructo, constructo y había una. ¿Quién me dice cuál era la última validez? Porque hablamos de una validez total, ¿se acuerdan? consistencia. No, la consistencia es parte de la confiabilidad, ¿no? Confiabilidad, consistencia. Entonces teníamos tres evidencias de validez. Contenido, constructo y había una más. ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya no nos acordamos, eso lo hemos visto en las primeras sesiones, pues, ¿no? Entonces, las evidencias psicométricas del instrumento radican validez de contenido, validez de constructo, con lo que acabamos de mencionar, contra análisis factorial y análisis exploratorio como mínimo, y eso que existen más, análisis de la varianza, no, hay otros análisis incluso, ¿ya? Y tenemos lo que es la validez de criterio, pues, ¿no? Que Ah, básicamente comparar mi instrumento con otro instrumento, ¿no? Eso es lo que es la validez de criterio. Y lo aterrizamos al final con lo que es la confiabilidad del instrumento, pues, ¿no? Con lo que hemos visto, alfa de Chroma, KR20, KR21, Omega de McDonald, o con el TRT, o con el de formas paralelas, o con dos mitades, pues, ¿no? Todo eso junto le llaman lo que es las evidencias psicométricas que me comentan, pues, ¿no? Entonces, esto no, esto que estamos viendo acá simplemente es para ver que dos evaluadores, dos expertos, ver si de verdad sus puntuaciones coinciden o no coinciden nada más. Ya no confundamos de repente los estadísticos. ¿Estamos claros, estimada? ya, profesor, gracias. Ya está, listo. Entonces, este estadístico que estamos viendo ahorita, como les dije, es concordancia, para ver si dos expertos coinciden o no coinciden en sus respuestas, básicamente. Entonces, hipótesis de investigación, hay concordancia, hipótesis nula, no hay concordancia, hipótesis alternativa, hay concordancia. Distribución normal, ya saben que yo les pongo, pero acá es una prueba no paramétrica, no va. De frente a ejecutar la prueba. Entonces acá tenemos prueba de capa. Entonces, ¿cómo vamos a declarar los datos para una prueba de capa, por ejemplo, para evaluar si concuerdan dos evaluaciones o no? Tengo experto 1, lo voy a declarar el experto 1 como una variable y el experto 2 como otra variable. Entonces la cantidad de expertos siempre va a ir como variable. Y lo que estoy evaluando siempre va a ir como una fila, ¿no? Todo lo que estoy evaluando. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo voy a ver. Experto 1 va a evaluar cuántas preguntas, 24 preguntas. El experto 2 también va a evaluar 24 preguntas. Y al final yo quiero ver si estos dos expertos van a coincidir o no. Porque mira, uno dice que es aplicable y el otro puede que diga que no es aplicable. Aplicable, aplicable, que coinciden. Este dice aplicable y este dice no, no es aplicable, pues. No aplicable, no aplicable. Entonces no coinciden de repente solamente en este ítem, ¿no?
En los demás sí están coincidiendo. Ahí está. Pero debo probarlo estadísticamente de verdad si están o no, pues coincidiendo o no, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo puedo comprobar también? Con una tabla cruzada, se supone, ¿no? Con una tabla de contingencia de dos, porque esta es una dos por dos, puedo ver si coinciden o no. Entonces, me voy a analizar, vamos a estadísticos descriptivos, nos vamos a la opción tablas cruzadas, está, tablas cruzadas, y paso acá, experto uno en filas y experto 2 en columnas. Correcto, es como si hiciéramos una tablita cruzada nada más. ¿Qué más hacemos? Nos vamos a la opción, eso ya lo hemos visto, a ver, ¿quién se acuerda? Si acá tienen buena memoria, alguien de repente se acuerda por ahí. Nos vamos a la opción estadísticos, ¿verdad? Estadísticos. Y aquí anteriormente, pues, ya lo hacíamos. Porque, Sí, a ver, ¿quién me dice? no, ahí decía, podíamos ver si es cruzada, si hay una correlación. Ajá, para ver el tema de chi cuadrado, ¿no? Sí, cuadrado también, ¿no? Pero, si ustedes nos damos cuenta, en la clase pasada ya hemos visto, pues, chi cuadrado, hemos visto todo esto de acá, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto. Pero adicional también vimos zeta. Acá tenemos más estadístico, pues, ¿no? Incluso McNemar ya lo hemos visto, ¿no? Pero lo hemos visto en el otro lado, ¿no? En las pruebas no paramétricas, muestras relacionadas. Pero acá también lo puedo hacer, ¿no? Pero acá tenemos, mira, lo que necesitamos, capa, dice, ¿no? Entonces lo que necesito ahorita es el coeficiente de capa. Entonces le doy capa, pues le doy clic nada más, porque es lo único que necesito ahorita. Incluso acá abajo tengo lo estadístico de Cochrane también. Supone que acá también puedo hacerlo de Cochrane, ¿no? Acá por eso me lo muestra acá, ¿no? Le doy continuar y lo que puedo marcar como parte de casillas es un porcentaje total también, solamente para ver, ¿no? La tabla cruzada como tal y analizar. Continuar y simplemente aceptar. Listo. Entonces, tengo aquí el cruce de la tabla cruzada entre el experto uno y el experto 2. Entonces, ¿qué puedo ver yo acá en esta tabla cruzada? Si coinciden o no, pues, o en cuánto porcentaje coinciden, ¿no? El experto uno que dice, mira, el experto uno marcó no aplicable dos ítems y el experto 2 no aplicable dos ítems. O sea, coinciden ellos dos. No aplicable y aplicable, acá no hay nadie que no coincida. Pero acá sí, mira, el experto uno en una pregunta dijo que es aplicable, pero el experto 2 dijo que era no aplicable, pues, ¿no? Entonces acá hay una disconcordancia, no concuerdan acá. En cambio, acá, mira, 21 preguntas dice que es aplicable, 21 preguntas el experto 2 dice que es aplicable, también coinciden. Entonces coinciden. Y acá vemos que en esta de acá y en esta de acá están coincidiendo, pues, ¿no? 23 respuestas han coincidido, solamente en una respuesta no coincide. Entonces, aparentemente, con una tabla cruzada, uno se puede dar cuenta que hay concordancia, pues, ¿no? Ahí, aparentemente, solo con analizar esa tabla cruzada. Y entonces, ¿ahora qué me queda? Solamente, solamente analizar, pues, la tablita que tenemos por acá abajo. Medidas simétricas. ¿Qué me dice? Estadístico de capa. Acá está. ¿Qué analizamos primero? El p-valor, pues. ¿Correcto? P-valor. ¿Qué dice? Que es significativo. ¿Y eso qué significa? Que se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Ya sabemos. Se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, esto yo lo voy a copiar. Vamos a copiarlo por acá. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué significa?
Lo primero que vemos nosotros ya sabemos, cualquier prueba estadística, el p-valor sí. Entonces, el p-valor es 0.00. Esto indica que la hipótesis nula se rechaza y por ende la hipótesis alternativa se acepta. Ahí está. ¿Qué me dice mi hipótesis? Acá está. ¿Qué me dice? Las puntuaciones de los evaluadores están asociadas, es decir, hay concordancia. Entonces, sí, estos dos expertos concuerdan, pues, y lo que necesito es saber en qué grado acuerdan. ¿En qué grado? ¿Será bajo, medio, alto, de repente? Acá está el valor. Este es el valor. 0.778. Entonces le pongo acá. Además, el coeficiente de capa indica un valor 0.778. Esto es, y obviamente acá recurrimos a ¿qué? A nuestra varimación. Entonces, ¿eso qué significa? Acá un acuerdo sustancial, me dice, 0.61 a 0.80. Y eso está en este rango, sí, eso está en este rango. Esto es un acuerdo sustancial. Y listo. Con eso, prácticamente ya tenemos lo que es el tema de la concordancia de mis evaluadores. ¿Estamos claros? ¿Entendimos lo que significa capa? ¿No? Ahí está. Eso es capa. Ver si coincide. Y esto, como yo les dije, puede ser un buen complemento a la validez de expertos con la V de Aike. ¿Correcto? ¿Pueden ir asociados de la mano? Sí. Ya pueden ir asociados. Una vez que logré, obviamente, un coeficiente de repente superior a 0,8 en la V de Aike, puedo complementarlo con el estadístico. ¿No? Porque puede que todos, o te salga un coeficiente de repente, no sé, pues 0,5 en la V de Aike, ¿no? Y tú pases al procedimiento de repente de capa y puede que te diga también, ¿sabes qué? No hay concordancia, pues. O incluso puede que en el VDI te salga 0.1, 0.2. Quiere decir que casi la mayoría te lo ha rechazado. Y le haces una prueba de o una prueba de capa, ¿y qué te va a salir? Que hay concordancia, ¿sí? Porque todos te están rechazando, o al menos la mayoría. Entonces te va a salir probablemente que obviamente no hay concordancia. O que, perdón, sí hay concordancia, pero todos te lo han rechazado. Y no quiere decir, como yo les dije, que el instrumento sea válido. Este estadístico no te asegura que el instrumento sea válido. Simplemente que los jueces han coincidido nada más, o que concuerdan en sus respuestas. Correcto, hay que distinguir eso, ¿ya? Como digo, no podemos aventurarnos a decir que al hacer este estadístico ya me demuestra validez. Este solamente demuestra concordancia. Recuerden eso, concordancia nada más. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Otra prueba, por ejemplo esta, para medir la concordancia de dos pruebas para detección de COVID o cualquier otra enfermedad, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos dos pruebas, la efectividad de dos pruebas, pues, ¿no? No necesariamente tienen que ser dos expertos. Acá son dos pruebas. Y quiero ver si las dos pruebas coinciden, ¿no? Ahí está, tengo dos pruebas, como si fueran dos expertos acá, ¿no? Dos pruebas. Y ver si me da positivo o negativo. Listo. Y al final quiero ver si ambas pruebas concuerdan. ¿Concordarán o no concordarán ambas pruebas en sus resultados? Y es muy similar a expertos. No necesariamente solamente para expertos. Entonces, ¿qué hago? Analizamos estadístico descriptivo, tablas cruzadas, restablezco por acá, prueba 1, prueba 2. Ahí está. Me voy a la opción estadístico solamente para marcar capa. Continuamos, me voy a casillas, solamente para marcar el total y aceptar. Mismo procedimiento que antes. Y nuevamente verificamos.
¿Coinciden negativo con negativo? Sí, 8 pruebas coinciden. Positivo con positivo, sí, 47 pruebas coinciden. Pero mira, hay 3 pruebas en las que un test dio negativo y el otro dio positivo, y da 3. Esto no concuerda. Hay una prueba en la que uno dio positivo y el otro dio negativo, no concuerdan. Entonces hay un mínimo que no concuerdan y hay un máximo que sí concuerdan. Entonces eso será suficiente para establecer que hay concordancia, me dice el estadístico, ¿no? ¿Será posible establecer concordancia? Aparentemente sí, ¿no? Porque la mayoría concuerda. Entonces vamos a ver. Acá está. Y esto es lo que me interesa. Prueba de capa. Aquí está. Y esta es capa de Cohen, recuerden. Prueba de capa de Cohen porque solamente evalúa 12 evaluadores. Está. Y lo mismo. Voy arriba y vamos a copiar esto de acá. Porque me está arrojando valores similares. Ahí está. El valor tal indica que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. Las puntuaciones, acá le ponemos de las pruebas que están asociadas, es decir, hay concordancia. Además, el coeficiente de capa me indica 0.712. Este es un acuerdo sustancial porque es muy similar al anterior. Listo, eso es prueba de capa. 2 evaluaciones. ¿Y qué pasa cuando yo quiero evaluar acá más expertos? Por ejemplo, para nuestro caso específico, ya cuando evaluamos nuestros instrumentos, bueno, que mínimo nos piden 3, aunque debería ser más. Ya lo mínimo debería ser 5, ¿no? Ya las exigencias deberían ir cambiando un poquito, ¿no? Mínimo ya debería ser ahorita exigencia, debe ser mínimo sí. Si es que vas a crear tu instrumento, o vas a validar o adaptar algunos. Mínimo 5 te da un poquito más de validez para tu instrumento. Y si puedes obtener más expertos, mejor todavía. Entonces ahí está, igualito. Ya no solo tengo 2, ahora tengo más. Y ya no solo es aplicable o no aplicable, ahora es ordinal. Si cumple, cumple parcialmente o no cumple de repente. ¿Cuántos valores tiene acá? 3. ¿Cuántos tiene acá? 3, ¿no? Cumple parcialmente, sí cumple, ¿no? Ahí está. Incluso puede tener más alternativas, como ya lo vimos cuando vimos la V de Aiken, ¿no? Puede ser nominal o puede ser ordinal, cualquiera. ¿Y acá cómo lo hacemos? Ya no puedo irme a una tabla cruzada, porque ahí solamente está la capa de Cohen. Esa es capa de Cohen. O capa ponderada de Cohen, también se le conoce a la que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Dónde vamos en esta parte? Tenemos que irnos a analizar, tenemos que irnos a la opción escala y tenemos que irnos a la opción análisis de fiabilidad. Clic. Y aquí es muy similar a lo que vimos en confiabilidad del instrumento, solamente que acá hay que irnos, ya no a elementos, porque elementos es para confiabilidad. Tenemos que irnos a puntuaciones. Voy a juez 1 hasta el juez 5, que son 5 expertos. Le paso acá lo que dice puntuaciones. ¿Está? Son 5. Acá en modelo no voy a elegir nada. Voy a dejar como tal, no me lo va a hacer el procedimiento, porque esto de acá va a ejecutarse cuando esté en el elementos acá. Por ejemplo, en la versión que estamos trabajando 27, esto está en la 26, no sé si esté. En la 25 puntuaciones sí no está. ¿Ya? Entonces hay que verificar bien las versiones con las que estamos trabajando. ¿Qué más hacemos? Nos vamos a estadísticos y aquí vamos a marcar, mira, y acá dice, mira, capa de Fleece, acuerdo entre evaluadores. Ahí está, ¿no? Capa de Fleece, acuerdo entre evaluadores. Entonces le digo, ¿sabes qué? Muéstrame acuerdos sobre categorías individuales también, o si quiero no le digo que no me muestre nada, porque por defecto ya esa es la que me va a ejecutar. Pero si quiero lo ponemos ahí, no hay problema. Y le damos simplemente continuar. Lo único que vamos a marcar, continuar. Y le damos aceptar. Listo. Entonces, lo que nos interesa, pues es básicamente esta tabla, ¿no? El acuerdo total. ¿Qué necesitamos? Un p-valor. ¿Qué más necesitamos? Un índice de capa. Y esto es lo que voy a copiar. Y lo vamos a copiar y lo vamos a llevar acá, ¿no? Acuerdo de evaluadores que evalúan mi instrumento.
Ahí está. Y acá igualito. Voy a copiármelo de acá. Ahí está. ¿Y qué decimos? P valor cuánto es chiquito, ¿no? Un valor chiquito. Se rechaza la nula, se acepta la alterna, que me dice que las puntuaciones de las pruebas pues están asociadas, es decir, pues, o de los expertos, no acá de las evaluaciones. Eso no vamos a ponerla. Es decir, hay concordancia. Además, el coeficiente de capa me indica un 0.730. Esto me indica un acuerdo bastante grande, no sustancial. De 0,7 por arriba ya es un acuerdo bastante grande. Ahí está. Y listo, ahora lo demostramos con capa de Flies. Y acá abajo me agarra una nota específica, ¿no? Dice, los datos de la muestra contienen 30 sujetos eficaces y 5 evaluadores, me dicen, que son las 5 columnas que hemos puesto y las 30 se supone preguntas que he evaluado. Ahí está. Eso es capa de Flies. Y de ahí lo que hace también la prueba, mira, dice, acuerdan categorías individuales. Simplemente lo que hace es evaluar por categorías, ¿no? Si coinciden cuando marca uno, cuando marca 2 o cuando marca 3, ¿no? En las evaluaciones, ¿no? Y le asigna un p-valor a cada una y un índice de capa también individual. Todas son significativas, ¿no? De manera individual. Simplemente para ver aquellos que marcaron uno si coincide, aquellos que marcaron 2 si coincide, aquellos que marcaron 3 si coincide, nada más. Pero lo que sí vemos es que en la categoría uno pues hay un índice de capa bastante chico, ¿no? Pero sigue siendo significativo, pero es un acuerdo bajo nada más. Hay mucha disconcordancia de repente acá, pero los demás sí hay un acuerdo sustancial. Entonces, esa es la diferencia entre capa de Cohen y capa de Fleis. Capa de Cohen, ya saben, 12 evaluadores, capa de Fleis de 3 a más. Si quieres complementar tu V de Aiken con la capa de Fleis, hazlo. Incluso, ya actualmente algunos le están solicitando, aparte de que me haces tu validez de contenido con tu V de Aiken, hazme un estadístico para poder comprobar esa concordancia. Entonces, fácil, puedes aplicar este estadístico. ¿Qué cosa? Capa de Fleis. Bueno, sin ningún problema, lo aplicas y si tu VDI que te salió superior a 0,8, ten por seguro que es bastante probable que te va a salir una alta concordancia, bueno, porque casi todos están concordando, así que no habría ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? La W de Kendall. Entonces, la W de Kendall ya lo hemos conversado, igual es una no paramétrica, igual para ver concordancia. Muy similar a capa de Fleis. Igual muestras relacionadas, me dice K muestras relacionadas, escala cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal es la única que evalúa. No es para nominales, simplemente es para ordinales nada más. Si haces un Likert, fácilmente puedes hacer esto. Y si haces alguna otra evaluación, también. Porque no solamente se evaluar instrumentos, puedes evaluar concursos, puedes evaluar productos, ¿no? Etcétera. Hipótesis nula la misma, hipótesis alternativa la misma, y obviamente los valores de las puntuaciones del baremo van a ser muy similares a lo que vimos con la capa de Fleis o la capa de Cohen. Ejemplo, me dice, por ejemplo, se ha realizado un concurso de tecnología y se pretende medir la innovación. Para ello se recurrió a la valoración de 5 expertos a fin de que pudieran valorar proyectos, me dice. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Proyectos, si es que son innovadores o no. Ahí está, eso es lo que quiero evaluar. No, no necesariamente voy a evaluar instrumentos, ¿no? Acá voy a evaluar proyectos, pues si son innovadores o no. Y después quiero ver qué cosa prueba la PW de Kendall, si es que los usuarios, pues, o los evaluadores concuerdan, pues, en sus respuestas, básicamente. Es lo único que prueba estos estadísticos. Ahí está. Nula, no hay concordancia. Alternativa, hay concordancia. Y ejecutamos simplemente la prueba. Vamos a abrir nuestro archivo de W de Kendall. Y aquí sí hay una diferencia. Ya, aquí sí va a haber una diferencia. Y entonces, por ejemplo, ya para lo que es capa de Cohen y capa de Fleis, los expertos se declaraban a nivel de variables. Eso sí, ya lo sabemos, ¿no? A nivel de variables. Pero para la W de Kendall, los expertos van a ir debajo.
¿correcto? Entonces, cada una de estas filas va a ser considerado un experto. Entonces, acá tengo ¿cuántos expertos? Tengo 9 expertos, ¿ya? A diferencia de la capa de Cohen, ojo, son diferentes, ¿ya? Capa de Cohen, capa de Fleiss, las variables son consideradas los expertos, pero para la W de Kendall, las filas son considerados expertos y las columnas son considerados lo que vas a evaluar, pues. Acá, ¿qué cosa he evaluado? Puede ser proyectos, en este caso proyectos, ¿no? Puede ser un instrumento, puede ser un producto, puede ser un servicio, algo, pero voy a valorar algo. ¿Ya? Entonces, hecho ello y habiendo acotado pues esa distinción entre ambas pruebas, ya nos queda solamente ejecutar la W de Kendall para ver si concuerdan o no. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Analizar, nos vamos a la opción pruebas no paramétricas, nos vamos a la opción cuadro de diálogos antiguos y vamos a irnos donde dice dos muestras relacionadas. No, perdón, K muestras relacionadas. Acá, K muestras relacionadas. Pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, K muestras relacionadas. Listo. Y aquí vamos a pasar todos los proyectos que se han evaluado, que son 10 proyectos. Entonces acá tenemos Friedman, me dice, y acá tenemos lo que es la W de Kendall. Friedman era para probar, ya saben ustedes, ¿qué era? Para probar diferencias. Bueno, Q de Cochrane también, ¿no? Friedman cuantitativas subordinales, Cochrane nominales dicotómicas, ¿no? Eso ya lo hemos visto, cuando son de 3 a más muestras relacionadas, ¿no? Lo que era lo de ANOVA de medidas repetidas. Entonces, W de Kendall, que está acá al centro, es para probar ¿qué cosa? Concordancia. ¿Está? W de Kendall, concordancia. Y le damos aceptar. Listo. Acá me calcula rangos. Igual es una prueba que es muy similar a los estadísticos, prueba rangos. Y lo que al final me interesa es establecer estos estadísticos de prueba. Este p-valor. Acá está. Normalidad ya no va, así que lo quitamos. Y listo. Acá lo mismo que sucedía en la capa de Fleiss o la capa de Cohen. P-valor inferior a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. Entonces, existe concordancia entre los expertos. ¿Cuánto es ese coeficiente de W de Kendall? También me lo dice acá. Acá está. 0,707. Además, la W es 0.707. Esto indica una concordancia sustancial. En todos los casos nos ha salido sustancial. Concuerdan sustancialmente. Es bien grande esa concordancia. Listo. Consultas con respecto a los estadísticos que hemos visto.